Es un privilegio estar en la presencia de Dios nuevamente. Saludos, queridos amigos y hermanos. Reciban un abrazo desde aquí, desde mi país, desde Ecuador, desde la ciudad de Tulcán, aquí al norte de nuestro país. Hay un pueblo que clama a un Dios poderoso. Y bueno, vamos a la fuente que nos levanta y que nos alimenta. Vamos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a la segunda epístola del apóstol San Juan. Vamos, por favor, vamos a dar lectura a algunos versos. Y vamos a leer desde el verso 7 en adelante. La palabra del Señor dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El verso 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Verso 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bueno, el día de ayer hablamos acerca de que la Iglesia de Dios, a través de esta carta que el apóstol Juan escribió, recibió una palabra de exhortación, de ánimo y de dirección. Hoy en día vamos a ver cómo el apóstol Juan profundiza la preocupación de la salud espiritual de la iglesia en Éfeso. Y él, como un pastor, como un hombre maduro espiritualmente, que amaba la verdad, que practicaba la verdad y que también elogiaba a aquellos que practicaban la verdad, dice en el verso 7: muchos engañadores han salido por el mundo. No solo está hablando del pueblo de Israel, no solo estaba hablando de que estos engañadores se encontraban al lado de esta ciudad de Éfeso allá en Asia Menor, sino dice por todo el mundo. Juan, en la revelación que Dios le da en el Espíritu, está mirando también para posteriori, es decir, para futuro. Él está mirando que iban a levantarse falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos. Especialmente enfatiza falsos maestros, porque quienes enseñan una doctrina falsa son considerados falsos maestros. Estos engañadores han salido, dice, por todo el mundo. Es decir, Juan mira para futuro de que en todas partes de la tierra iban a levantarse muchos falsos profetas. Y hoy en día ya lo vemos. Se ha cumplido esta palabra. Ustedes miran que en todas las naciones hay congregaciones o iglesias donde se predica un evangelio diluido, falso, un evangelio que atrae a las masas pero que no confronta el pecado de las mismas. Un evangelio que endulza directamente los oídos de los incrédulos, pero que no pone un freno a las disoluciones de la carne. Un evangelio que no llama al arrepentimiento genuino, sino un evangelio que suaviza y normaliza el pecado. Es terrible. Este es el falso evangelio. Un evangelio camuflado aparentemente de verdad, pero que no es verdad, porque entendamos nosotros que así haya un 98% de verdad y hay 2% de engaños, ese 2% de engaño ya daña, altera toda la masa, leuda toda la masa. Queridos hermanos y amigos, características de estos engañadores, aquí dice el apóstol Juan, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Bueno, aquí también vemos que Juan estaba atacando fuertemente el gnosticismo que se estaba practicando en ese tiempo. Habían falsos maestros gnósticos que decían que Jesús no ha venido en carne y que simplemente fue un espíritu, y que la carne y el espíritu son dos cosas
separadas, que si un creyente pecaba o hacía cualquier cosa escandalosa, era la carne la que directamente lo hacía, menos el espíritu, pero que si esa persona moría, igual se iba a ir al cielo. Esto es algo totalmente herético. Y eso es lo que también hoy de forma silenciosa, han pasado ya más de 2000 años, también se está enseñando en muchas congregaciones. Por eso el objetivo aquí es hablarte a ti la verdad para que tú a través del Espíritu Santo abras tus ojos y no seas fácilmente movido de la sana doctrina. Mira que estos, dice, no confiesan que Jesús ha venido en carne, es decir, estaban negando la humanidad de Jesús. Entonces muchos de estos falsos maestros decían que era imposible que Jesús pueda vencer o pueda haber vencido, es la palabra, el pecado, la tentación, la lujuria en su carne. Ellos dicen que no es posible que Jesús haya soportado todo el peso del pecado de la humanidad en su cuerpo. Pero no se dan cuenta, queridos hermanos, que Jesús en su humanidad, él no pecó. Jesús en su humanidad venció la tentación, venció al diablo. Fue sometido a presión fuerte allí en el Getsemaní, cuando él oraba incluso antes de ser entregado a los sacerdotes, a los fariseos, para ser muerto. Él incluso oró y dice que el sudor que le caía de su rostro era como grandes gotas de sangre. Hay un estudio científico, médico, que describe que eso sí se puede dar cuando una persona tiene o pasa por una presión tan fuerte en su vida. Sin embargo, me gusta cuando Jesús dice al Padre, le dice, Padre, no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú desees. Es decir, que se haga tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo pienso, sino lo que tú creas conveniente. Jesús, como Cordero, se sometió totalmente a la voluntad del Padre y murió y dio su vida por nosotros pecadores, que hoy, gracias a la gracia de Él, a su misericordia, estamos delante de Él de pie, porque nos ama. Queridos hermanos, si no hubiese sido por la obra especialmente que Cristo hizo en esta tierra, en la cruz, tú y yo no hubiésemos tenido esperanza. En vano hubiese sido creer estas preciosas palabras que escribe el apóstol Juan, o escribió el apóstol Juan. En vano hubiese sido creer en todas las escrituras. Entonces, aquí vemos que claramente Juan está diciendo, ¿quién hace esto? Dice, es el engañador y el anticristo. Detrás de los falsos maestros está Satanás. ¿A quién se lo conoce como el engañador? Al diablo. ¿Cuál es la función que el diablo, o cuál es, sí, su trabajo? El trabajo que el enemigo realiza desde que pisó directamente este mundo hasta antes de ser echado al lago de fuego. El diablo tiene una sola función y usted la mira en Juan, en el Evangelio de San Juan capítulo 10:10. Allí Juan dice, el ladrón vino para matar, robar y destruir. Tres cosas. El diablo destruye, mata y roba. ¿Qué es lo que hace en este aspecto dentro del contexto? El diablo, a través de la introducción de enseñanzas falsas, causa destrucción en una iglesia. Quiere causar división, roba la paz, roba o quita la verdad. Pero nosotros no le vamos a dar gusto. Miren lo que dice aquí. Juan también le está diciendo a la iglesia en Éfeso, miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo. En otras palabras, Juan está diciendo, tengan cuidado y examínense ustedes si están caminando, estoy parafraseando, en la sana doctrina. Porque si se están desviando, ustedes van a perder directamente la recompensa, que también aquí se la considera como el fruto de el trabajo que nosotros realizamos en el Señor. Miren, hermanos, aquí Jesús nos está mostrando por medio del apóstol Juan como instrumento
el Espíritu Santo, Dios mismo nos está mostrando que en un futuro el cristiano va a estar delante de Jesús, obviamente, en el tribunal de Cristo. En ese tribunal, Dios te va a dar recompensa, que habla acerca del fruto del trabajo que usted y yo hagamos aquí en la tierra, pero también Dios también va a quitar recompensas. Esas recompensas o ese galardón o esas coronas las va a quitar por tu imprudencia, por tu negligencia, por no ser cuidadoso con el regalo más precioso que Dios nos ha dado. Es decir, amados hermanos, la salvación. De que nosotros debemos, amados hermanos, entender y comprender que Dios nos ha dado al momento de haber derramado de su Espíritu Santo, Él ya nos ha dado todas las riquezas en Cristo, y es más, nos ha dado capacidades especiales, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, habilidades que proceden del Espíritu Santo, y que Él desea que estas capacidades, estos talentos, estos dones, los pongamos en funcionamiento, es decir, los produzcamos. Pero al momento de producir estos dones, estos talentos, Dios desea que nos mantengamos firmes en la doctrina que Él nos ha enseñado. Y Él nos estaba diciendo con anterioridad que una característica de un cristiano genuino es que permanece en los mandatos de Dios, que obedece sus mandatos, y al obedecer los mandatos está amando de forma práctica a Cristo. Esto es lo que hoy estamos viendo aquí. Miren lo que está diciendo. Miren por ustedes mismos. Observen su manera de caminar, su manera de proceder. Miren todas las áreas o facetas de su vida. ¿Está realmente todo esto, está dando gloria y honra a Dios todo lo que estamos haciendo, o no lo está haciendo? Debemos ver cómo está nuestra condición delante de Dios. Esto ya es un examen personal que tú y yo debemos hacernos delante del Señor. Examinarnos a nosotros mismos. Ver si estamos o no en la verdad. La pregunta aquí es, ¿y si estamos en la verdad? Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que seguir perseverando en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Pero si no estamos en la verdad, el Espíritu Santo te va a redarguir para que tú te vuelvas del error a la verdad. ¿Puede que el cristiano sea engañado o seducido por doctrinas erradas? Sí, hasta un cierto grado sí puede un verdadero cristiano ser engañado hasta un cierto punto. Pero Dios le va a iluminar, le va a mostrar que está yéndose por un camino errado, y ese cristiano va a arrepentirse y se va a volver al verdadero camino, al camino de la verdad. Queridos amigos, el que es en cambio impío, el que es directamente incrédulo, como les decía ayer, hay muchos ateos que entre comillas se dicen cristianos, y ustedes dicen, pero ¿por qué ateos? Porque ellos simplemente tienen una religión, ellos no creen en Cristo, no lo toman en cuenta a Jesús en ninguna área de sus vidas, entonces por ende son ateos, o sea, están en contra de Dios. Pero nosotros los que creemos en Dios, sabemos, amados hermanos, que vamos a permanecer firmes, porque, amados hermanos, si ciertamente cae el justo, 7 veces cae el justo, Dios con todo lo levanta, pero habla del justo, pero del impío, del incrédulo. Queridos hermanos, ese hombre o esa mujer no se arrepiente, no busca a Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene a Dios, al Padre y al Hijo. En otras palabras, Juan está hablando de la perseverancia en los verdaderos hijos de Dios en la doctrina de Cristo. Verdadero cristiano, como les dije ayer y hoy lo repito, a pesar de que vengan las pruebas, las dificultades, el rechazo, la oposición,
A pesar que vengan circunstancias difíciles en nuestra vida, tal vez en el área económica, en el área de nuestra salud, en el área de sentimental, matrimonial, familiar, aún ministerial, déjame decirte algo. Ese hombre o esa mujer de Dios no se van a extraviar de la doctrina de Cristo. Perseveran en la doctrina de Cristo. Perseveran. Habla acerca de resistencia permanente hasta el fin. ¿Quién produce esta resistencia? Este aguante es solo el Espíritu Santo. Por eso, vuelvo a repetir hoy, el tiempo que fue creado por Dios a través del cronos, de donde se determina el cronómetro, el tiempo que fue creado por Dios para el hombre es el mejor medidor e indicador de que una persona que dice amar a Dios, amados hermanos, sea verdadero cristiano o no. El tiempo es el medidor y lo indicará. Si alguien dice yo amo a Dios, el tiempo lo mostrará o medirá o indicará directamente si eso es verdad o no. Caso contrario, queridos hermanos, el que no es cristiano no permanecerá en la congregación de los justos, tal como dice Salmos capítulo 1. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la perseverancia de los santos. Quien produce esta perseverancia en ti y en mí solo es el Espíritu Santo. Y esta doctrina es bíblica, bíblica, bíblica. Incluso allí en la confesión de Westminster, nosotros podemos ver, queridos hermanos, que se la defendió. Y yo le agradezco a Dios por esta palabra, porque al nosotros perseverar en la doctrina de Cristo, entendemos que somos de Dios y el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, porque tenemos a Dios en nosotros y también tenemos a Cristo en nosotros. Por eso dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, ni tampoco tiene a Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Aleluya. Les envío un abrazo enorme a la distancia. Que Dios les bendiga y avanzamos con estas meditaciones. Soy tu amigo Gabriel. Un excelente día.